Tectulia Digital Barcelona. Un espacio de intercambio para las nuevas tecnologías, la innovación y la creatividad. Un programa de la UPC School y Tertulia Digital, que dirige y presenta Tomás Cascante. Pues bienvenidos a una nueva edición de Tertulia Digital, un programa en el que pretendemos acercar la tecnología y las consecuencias de las llamadas nuevas tecnologías, hacerlo más claro, más entendedor. Para ello, este programa es en un formato de 30 minutos. Tenemos unos invitados, los invitados de hoy son Ignasi, Pilar, Alberto. Luego, a continuación, os presentaréis vosotros exhaustivamente. El tema de hoy es la alta velocidad. Exactamente el título del programa de hoy es la vigencia y futuro de la alta velocidad en España. Bueno, antes de entrar ya directamente en tema, pues como acabo de comentar, si os presentáis y nos explicáis por qué y en calidad de qué estáis aquí para hablar de la alta velocidad. Buenas tardes, yo soy Ignasi Perat y soy el director de máster en Sistemas Ferroviarios y Tracción Eléctrica que imparte la Fundación Politécnica de Cataluña a la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i la Geltrú. Pilar. Yo soy Pilar García, la directora del Museo del Ferrocarril de Cataluña, que es mucho más que un museo. Es un espacio de encuentro, es un vehículo de comunicación del ferrocarril. Entonces nosotros divulgamos, documentamos, trabajamos sobre el ferrocarril del pasado, del presente y del futuro. De hecho, ahora estamos pensando en abrir una zona de alta velocidad en el Museo del Ferrocarril de Cataluña. ¿Y Alberto? Yo soy Alberto García, director general de Renfe Viajeros, y llevo trabajando en la alta velocidad pues desde que prácticamente se inauguró en España. Fui el director de operaciones de la línea Madrid-Sevilla en el año 1992 y desde entonces vengo trabajando en la alta velocidad y además doy clases de alta velocidad tanto en el máster de la UPC en Vilanova como en el máster de la Universidad Comillas en Madrid y tengo publicados 2 libros sobre la alta velocidad. Bueno, tal vez definamos un poco más lo que es la alta velocidad, pero de entrada tal vez me sorprende que haya un máster de alta velocidad. O sea, ¿qué se estudia en este máster? ¿Por qué habéis creado un máster de alta velocidad? ¿Qué necesidad había? Es curioso porque en la Universidad Politécnica de Cataluña pues teníamos 2 escuelas de aeronáutica, teníamos escuelas de náutica y en temas ferroviarios sí que hay una escuela que sería la Escuela de Caminos, que ellos hacen estudios relacionados pues más con la vía, pero hacían falta unos estudios que estuviesen entre los estudios propiamente de industriales y los estudios de caminos. Entonces, bueno, se vio la posibilidad, como está pasando en otros países europeos, de que la necesidad de este máster. Entonces se miró qué es lo que había en el Estado, a nivel del Estado español, se vio que se estaba haciendo un máster en la Universidad de Comillas de unas características parecidas. Miramos las ventajas y los inconvenientes que tenían ellos, miramos los otros planes de estudio que hay a nivel europeo y implementamos este máster en el campus de UPC de Vilanova i la Geltrú. Pero ¿a quién va dirigido y qué competencias se adquieren? El máster es un máster profesional. Entonces el máster está pensado para personas que están trabajando dentro del sector y para estudiantes que quieren entrar dentro de este sector. Entonces es un máster profesional porque el 80% del profesorado es profesorado que viene propiamente del sector. O sea, el máster tiene un consejo asesor donde participan las empresas importantes como podrían ser Renfe, Ferrocarril de Cataluña, Adif, Talgo, o sea, Alstom, Siemens, son empresas que estarían dentro de este consejo asesor y que participan aportando profesores al máster y al mismo tiempo también acogiendo estudiantes en prácticas en sus mismas empresas. Pero muy rápidamente, voy a hacer el máster. Cuando salga, ¿qué sabré? ¿Gestionar una red, construir una locomotora o estudiar un tendido? O sea, ¿qué sabré? El máster está dividido en 4 módulos, entonces es un máster generalista, no es un máster de especialista, no es un máster que saldrás construyendo motores para tracción ferroviaria, no. Pero sí que tendrás una visión o sabrás cómo funcionan los motores de tracción ferroviaria o cómo funciona la alta velocidad o cómo funciona cercanías o cómo funciona el sistema de mercancías. Esta es la idea. La idea es porque dentro del sector hay una especialización muy elevada y quizá hay veces que se pierde esta visión general de todo lo que sería el tema ferroviario, tanto a nivel del Estado como a nivel europeo. Bueno, luego volvemos con la alta velocidad. Pilar,
bueno, un museo del ferrocarril. Explícanos qué es el museo y qué hace. ¿Es simplemente un museo estático o tenéis actividades docentes? ¿Qué hacéis? Como he dicho anteriormente, es mucho más que un museo. Nosotros nos dedicamos básicamente a la divulgación de las ventajas que puede tener el ferrocarril en todas sus vertientes. Entonces, hemos trabajado con el campus de Vilanova para la implementación de estos estudios en esta ciudad que es eminentemente ferroviaria, por eso hay un museo. Es una ciudad en la que hay unos talleres muy importantes donde se reparan unidades de cercanías, y este museo está ubicado en un antiguo depósito de locomotoras de vapor. Es decir, que Vilanova han vivido y han trabajado muchísimas personas alrededor del ferrocarril. Nosotros lo que pretendemos es educar en materia ferroviaria, sobre todo a los escolares, pero a los escolares desde el principio, desde primaria hasta bachillerato y formación profesional. De hecho, con la UPC tenemos unos talleres especiales para enseñar a las personas que hacen bachillerato qué es una máquina eléctrica, cómo funciona, y después vamos al laboratorio para comprender el mecanismo de una locomotora, de un motor eléctrico. Entonces, básicamente, ya digo, el Museo del Ferrocarril lo que se dedica es a la divulgación de aspectos técnicos, de aspectos sociales, de la historia del tren en nuestro país. Alberto, hablamos de alta velocidad, tú estás representando a Renfe. ¿Qué ha supuesto en la red ferroviaria española la implantación de la alta velocidad? Pues yo creo que simple y llanamente la salvación del ferrocarril. Se ve claramente que en distancias medias y largas, especialmente distancias largas, el ferrocarril convencional, con las velocidades que se practicaban en España, del orden de 160 km por hora, era incapaz de competir con el avión y de competir con el coche particular. Y además son distancias en las que el avión tampoco les es especialmente propicio. El avión realmente en estas distancias de 500, 600 kilómetros ni gana dinero y tiene unos costes ambientales muy fuertes. Y por lo tanto ha servido por una parte para que el ferrocarril, que hace en España prácticamente hace 6 o 7 años, pues era el último de los modos de transporte en cuanto a volumen de viajeros transportados, y ahora desde el año pasado ha vuelto a ser el primero. Es decir, el tren, que en el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX era el modo de transporte por excelencia, pues fue ganado primero por el coche, luego por el autobús y luego finalmente por el avión. Y gracias a la alta velocidad, en el año 2014 en España el tren ha vuelto a ser, en las rutas en las que opera, el modo de transporte predominante. Ha servido para salvar el ferrocarril, porque el ferrocarril convencional estaba perdiendo viajeros porque no podía competir con el avión ni con el impulso del coche. O sea, simplemente ha sido algo necesario para asegurar la supervivencia a largo plazo del ferrocarril. Como curiosidad de alta velocidad, alta velocidad estamos hablando de 300 km por hora, más o menos, como tope bueno, hoy. No, vamos a ver, como mínimo la alta velocidad debe ser 250 km por hora. Es verdad que en muchos sitios del mundo, y a veces también en España, por razones políticas se ha querido colar como alta velocidad líneas de 200 km, líneas mejoradas, pero existe un consenso de que desde el punto de vista técnico la alta velocidad es de 300 km para arriba, 250 km para arriba por hora. Y eso requiere necesariamente líneas nuevas y trenes nuevos. ¿Cuál es la velocidad máxima? Ahora mismo en el mundo, en China se operan trenes a 350, en Francia y en China también a 320, en España 310, 320, pero no existe, digamos, un límite. Claro, ha habido trenes normales que en pruebas han ido a 573 km por hora. ¿Cuál es el límite? Bueno, pues en cada caso hay que fijar cuál es la velocidad adecuada, que no siempre es una velocidad baja. La velocidad es probablemente, el ideal sea conseguir velocidades del orden de máximas del orden de 350, 400, y ese entorno es el que nos vamos a mover probablemente en la próxima década. Insisto en la pregunta, pero hay algo que limite la velocidad, porque ¿por qué no pueden ir a 900? Pregunto, como un avión. Bueno, durante mucho tiempo se ha dicho que la adherencia entre la rueda y el carril, eso en principio no es actualmente lo que limita. Actualmente limita, curiosamente, el frenado, es decir, la posibilidad de frenar a unas distancias razonables, cuando el tema muy deprisa. Pensemos que un tren a 300 por hora necesita 13 kilómetros para frenar, y por lo tanto cuando el tren va muy deprisa, pues el frenado le condiciona, y es verdad que puede frenar, hay que dejarle más espacio para frenar, pero eso también limita la capacidad de la propia infraestructura.
También hay limitaciones, aunque se van resolviendo, en cuanto al contacto entre el pantógrafo y la catenaria, que digamos es muy compleja a esas velocidades, porque hay que ver la aerodinámica y la dinámica de la interacción. Y luego en algunas vías, en las vías de balasto, las que tienen piedras por así decirlo, por encima de 350 km por hora, pues hay un levantamiento del balasto que pega de los bajos del tren. Es verdad que hay vías en placa, vías de hormigón, que no se produce esto, y en las vías en balasto se está trabajando para resolver este problema. Pero en principio no hay grandes problemas y velocidades, digamos, de 400 km por hora hoy en día serían practicables perfectamente. Yo hago preguntas y no sé por qué voy mirando a Alberto, pero son a todos. Sí, sí. Y sigo insistiendo en el tren de alta velocidad, ya has hablado del rodamiento. ¿El futuro es la rueda o la levitación magnética o no se sabe? Bueno, en cada caso, yo creo que en el transporte no hay reglas universales, es decir, que el transporte no es mejor el tren, ni el autobús, ni el coche, ni el avión, ni el barco. Cada caso tiene su solución particular, que es la adecuada. El tren de levitación magnética pues tiene grandes posibilidades. El único problema que tiene es que no es compatible con las infraestructuras existentes y por tanto si se quiere hacer una red integrada hay que extenderla hacia muchos sitios y por lo tanto tiene una cierta dificultad. Para aplicaciones muy concretas que no tienen que conectarse con el resto de la red, un acceso a un aeropuerto o dos puntos muy próximos, pues puede tener aplicaciones y de hecho existe en China, por ejemplo, pues aplicaciones de un aeropuerto o ciertos sitios, pues es muy importante. También es verdad que desde el punto de vista de la energía tiene un gran problema. No es tanto que consuma mucha energía, sino que necesita una gran potencia, porque el tren de levitación magnética tiene que acelerar muy deprisa. Entonces hay que producir unos desequilibrios en la red importantes, que también en el estado del arte actual, lógicamente la ciencia y la técnica avanza mucho y por tanto dentro de unos años pueden tener mucho menos problemas, ¿no? Yo diría que tiene su aplicación y puede tener su aplicación en el futuro, pero en aplicaciones muy concretas, mientras que el tren de alta velocidad, tal como lo entendemos, es compatible con el ferrocarril convencional y por tanto tiene grandes infraestructuras para llegar a muchos sitios. Una de las desventajas del tren de alta velocidad es que puede llegar al centro de las ciudades y que por tanto nos evitamos estos rollos de desplazarnos al aeropuerto, los tiempos de espera y demás, ¿no? Y por tanto, digamos, aprovechando infraestructuras que existe, reduce costes, permite más accesibilidad y mejor uso por los ciudadanos, lo cual no quiere decir que el otro no valga, tiene cada uno su campo de aplicación y sus sitios de aplicación. Profesionales que trabajan en el sector, y aquí la pregunta ya va un poco más hacia ti. Bueno, ¿en qué medida realmente se necesitan auténticos especialistas? ¿En qué medida existen esos especialistas? ¿Y cómo este máster ayuda? Porque supongo que sí, que hacen falta a nutrir de estos especialistas. Yo cuando empecé a programar el máster, una de las preguntas que me planteé es, primero, si tuviese que hacer un máster yo, ¿cómo lo haría? ¿Qué haría yo en este Si tuvieras máster? que recibirlo. Si lo tuviese que recibir, ¿no? Entonces, lo primero que pensé, dije, bueno, pues me gustaría que las asignaturas las imparta personas que saben sobre la temática en cuestión, ¿no? Entonces, me gustaría también un programa estructurado. Es muy importante de que a nivel docente, nosotros estamos acostumbrados a hacer clases a nivel docente y la estructura la sabemos seguir muy bien, pero quizás no estamos tan actualizados ni sabemos el día a día que puede haber en el sector, ¿no? Entonces, yo el que tenía que ser un máster profesional lo tuve claro de buen principio y es un máster diferente a lo mejor a los otros que hacemos a nivel universitario de la UPC. Entonces, era importante de que las personas que participasen al máster fuesen personas de reconocido prestigio, tanto desde el punto de vista universitario como desde el punto de vista profesional. Entonces se constituyó el programa, se constituyó las asignaturas y en cada una de las asignaturas el objetivo es mantener a personas o los que coordinan las asignaturas que tengan un reconocido prestigio tanto a nivel docente como a nivel profesional. Entonces, a la hora de hacer las asignaturas, como comentaba anteriormente, existen estos tutores que son los que coordinan las asignaturas y no las hace solamente un profesor, sino que son varios profesores que participan. Participan profesores universitarios de la Escuela de Caminos, de la Escuela de Ingenieros Industriales y de la Escuela de la Politécnica de Superior Ingeniería de Vilanova y Geltrú. O sea, 3 escuelas que han llegado a un acuerdo, o sea, entre ellos a participar en este proyecto. Y después participan, pues indudablemente participan un 80% del profesorado, es profesorado que viene del mundo de la empresa y que creo que aportan este saber hacer que quizá los profesores universitarios o esta última hora o estas últimas técnicas o estos ejemplos
pero sin olvidar nunca el rigor a la hora de exponer las materias. O sea, tampoco no se trata es de que venga alguien a hacer una clase y que explique pues una anécdota de un día y que venga otro y que explique otra anécdota, ¿eh? O sea, se ha de seguir un guión y un programa y un temario. Eso es importante. ¿Es presencial? ¿Se puede cursar a distancia? Es presencial. El máster es presencial y también hay una parte muy importante que se imparten, o sea, se hacen entre 10 y 12 visitas a instalaciones ferroviarias. Entonces yo creo que esto es uno de los aspectos que más les gusta a los estudiantes, porque lo que ven en clase después lo pueden ver físicamente. O sea, poder ver pues, el centro de control de alta velocidad, por ejemplo, en Zaragoza, o poder ver el túnel de alta velocidad como en España y Francia, con instalaciones de TP-Ferro, o poder entrar a los talleres de mantenimiento, ya sea de Vilanova o los de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña en Rubí, las instalaciones de la línea de metro de las importantes a nivel europeo, de las más modernas a nivel europeo. Poder acceder al centro de control de la línea 9 de metro, pues para ellos es algo muy, muy importante y que creo que aporta un valor añadido a sus estudios. Hablando de la línea 9 y volviendo a Renfe, alta velocidad, alta tecnología, no sé en otras partes del mundo y no sé vuestros planes, ¿trenes no tripulados como la línea 9 o siempre va a haber un operador? ¿Hay planes al respecto? Hoy por hoy no, es decir, en alta velocidad realmente no se está planteando a corto plazo los trenes sin maquinista, sin conductor. Hay que tener en cuenta dos cosas. Una, esto es curioso porque la gente piensa normalmente que en alta velocidad el coste de explotación es mayor que en las líneas convencionales y es al revés, es menor. ¿Por qué es menor? Bueno, pues porque realmente el producto de transporte es por kilómetros, pero el coste es por tiempo. Es decir, si el tren va más deprisa, pues hace falta menos maquinistas, hace falta menos trenes para hacer el mismo servicio. Y por lo tanto, a diferencia del tren convencional, incluso en cercanías, el coste del personal dentro del tren de alta velocidad es un coste muy pequeñito, no supone una carga importante. Sin embargo, sí que es verdad que es una función un poco diferente. El tren tiene una conducción prácticamente automática y una supervisión automática. Sin embargo, pensamos que es bueno que haya un personal técnico capacitado para resolver cualquier incidencia e incluso para ser un poco el capitán del barco, por así decirlo, de un tren de alta velocidad en el que van 300, 400 o 1000 personas y que de alguna manera pues creemos que van a estar mucho tiempo y van a tener distancias grandes entre estaciones, pues que tiene que haber un personal ahí que tanto pueda atender el vehículo, resolver cualquier incidencia e incluso atender al personal. Yo creo que uno de los factores más importantes en el transporte, como es un servicio, el transporte de larga distancia al menos, y es un poco distinto del urbano y de cercanías, es esa atención al viajero, que muchas veces necesitamos cosas a bordo, necesitamos cosas en el rato que vamos a estar en el tren, nos podemos poner malos, nos puede cualquier problema y por tanto es necesario y conveniente que haya personal a bordo. No, personal, por supuesto, decía el conductor. Pilar, has dicho antes y has explicado algo, que el museo era molt més que un club, más que un museo. Acláranos un poco también más qué hacéis, qué servicios o qué está haciendo el museo con la sociedad. Nosotros lo que pretendemos es que todas las personas que vengan al museo descubran que hay un patrimonio, es decir, que hay una herencia de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que en forma de vehículos de todas las épocas y de elementos de diferentes momentos históricos, que esa herencia la disfruten y que esa herencia la estamos cuidando para las generaciones que vendrán. Pero además de esa preservación y de ese cuidado del patrimonio y el reconocimiento de la historia del ferrocarril, nosotros lo que pretendemos es que conozcan lo que decía anteriormente, las ventajas del tren. Nosotros, todas las personas que vienen al museo, lo primero que ven es un audiovisual de 30 minutos que hizo el canal Historia con ayuda de la Fundación de los Ferrocarriles, de los museos del ferrocarril y de personas muy diversas, técnicos, que hace un repaso sobre el papel que ha tenido el tren en la evolución del mundo contemporáneo y la importancia de todos los aspectos, ya digo, sociales, técnicos. Después hacen el recorrido por el museo y pretendemos que sea lo más agradable posible, que cuente muchas historias, que vivan experiencias diferentes y cuando se marchen y cuando hablen, que sientan
ganas de subirse a los trenes y de utilizarlos. Un conocimiento amable. Nosotros lo que siempre animamos a las personas es que vengan en un tren de cercanías, que se acerquen al museo en uno de los trenes de cercanías, porque el recorrido tanto desde Barcelona como desde Tarragona, el recorrido es al borde del mar, una parte muy importante, y yo creo que el placer de viajar en tren, de dejarse llevar, pues yo creo que es el sello, ya el lazo que pone una visita al museo. Pero ya digo, lo que pretendemos es que después las personas utilicen el ferrocarril y lo valoren como un... Porque estábamos diciendo que sí, que todos los medios, todos los transportes, cada uno es bueno por diferentes motivos. Pero nosotros consideramos que desde el punto de vista pues, energético, de rapidez y de seguridad, es bueno en general, para la sociedad, para la ciudadanía, esa utilización del tren. Por eso para nosotros es muy importante concienciar a los niños de ese valor del ferrocarril, porque muchísimos niños que han pasado por el museo ha sido la primera vez que tenían contacto con el tren. Entonces, si después de salir del museo le piden a sus padres que les lleven en un tren de alta velocidad a Madrid, pues hemos conseguido para nosotros un gran éxito. Vale. Vamos a hablar de futuro. Y esta pregunta o este tema hace unos años hubiera sido hablar de ciencia ficción, pero creo que hoy realmente, tecnológicamente, estamos viendo cosas increíbles como el coche sin conductor, que es ya una realidad, no está en la calle por otros motivos, pero técnicamente funciona. Bueno, y cantidad de cosas realmente revolucionarias. Estamos en el entorno del tren. ¿Hacia dónde creéis que puede...? Claro, el tren tiene su gran ventaja y su gran hándicap es que está encarrilado y por ahí va, pero no lo sé, yo no tengo ni idea, por eso os pregunto, ¿hacia dónde puede derivar el tren? ¿En qué puede acabar convirtiéndose la experiencia? No la experiencia, sino el tren como medio de comunicar dos puntos. ¿Hacia dónde creéis que puede ir? Yo creo que un poco, como comentabas tú, Alberto, antes, creo que una de las ventajas principales que tiene el tren respecto a los otros medios de transporte, indudablemente desde el punto medioambiental, está esto, yo creo que esto cada vez creo que se va a ir mirando más y más y más, o sea que esto será uno de los puntos importantes. Yo creo que también otro aspecto importante también es el tema de accesibilidad y sobre todo el poder entrar dentro de las ciudades, o sea, el poder desplazarte dentro de las ciudades en transporte público, un transporte público accesible, o sea, el tema de que antes, por ejemplo, subir al tren era una cosa que era difícil, o sea, los escalones. Ahora todo esto va cambiando, entonces yo creo que cada vez se irá moviendo más, nos tendremos que ir acostumbrando, es que además nos vendremos forzados a utilizar el ferrocarril por fuerza. Hace unos días en Barcelona teníamos unos problemas de contaminación que hacía de que a la entrada de Barcelona se tenía que ir a una cierta velocidad. Si esto se hubiesen puesto unas medidas, como está pasando en otros países europeos, de que unos días circulan unos vehículos, otros circulan otros vehículos, pues bueno, yo creo que quizás hará falta pues hacer unos aparcamientos, facilitar este aparcamiento, quizás estos aparcamientos pues tendrán que ser unos aparcamientos donde se puedan cargar los coches eléctricos que estás comentando, pero el transporte entre estas poblaciones, indudablemente yo creo que el tren será uno de los que cobrará importancia. Esto es mi punto de vista, no sé si vosotros pensáis lo mismo. Sí, yo creo que tiene un desarrollo armónico del sistema de transporte en general, que tendrá diversos elementos, uno de ellos será el tren convencional o el tren urbano y otro el de alta velocidad, y tendrá que producirse lo que sea mejor para el conjunto de la ciudadanía. Es verdad que en desplazamientos largos el transporte individual pierde todo su sentido. Probablemente esos coches que tú dices sean coches que estén al final de los recorridos, los transportes colectivos, para que cada uno vaya a su destino final. Pero no hace falta llevar el coche todo el camino. La idea de la propiedad del coche, digamos, individual, pues yo creo que tiene que desaparecer. Y por tanto, probablemente nos encontraremos con transportes colectivos, cada uno dependiendo de la densidad de las rutas, sean autobuses, sean trenes o sean aviones, en las que al final del recorrido puede haber ya vehículos de uso individual, aunque no de propiedad individual, que sea lo que te lleven al destino. Yo creo que en ese sentido tiene que desarrollarse el tren pues, para circular a grandes velocidades, para ser capaz de llevar grandes grupos de personas y por tanto ser altamente eficiente y complementándose como una parte más dentro de un sistema de transporte eficaz y eficiente energéticamente y económicamente. Bueno, lo que desaparecerá la propiedad sobre el vehículo, sobre el coche, yo también creo que eso lo vamos a ver, ¿no? Porque coches no tripulados, eléctricos, que simplemente los llamarás, y con tu móvil vendrá, lo usarás y lo dejarás. Yo creo que va a variar por ahí.
Una pregunta así un poco. El tren de alta velocidad, tal vez el problema que tiene es entrar y salir de las ciudades y parar y volver a arrancar, ¿no? No hay ningún proyecto de un tren que, como los aviones que repostan en vuelo, que el tren va a su velocidad siempre, se pone una lanzadera al lado, hay transporte de viajeros y ese es el que decelera y entra en la ciudad. Sí, hay varias ideas al respecto, ¿no? No hay nada todavía a corto plazo pensado. Hay ciertas ideas. Lo que pasa es que realmente eso no es un gran problema hoy en día, es decir, porque el tiempo que se pierde es relativamente pequeño y, sin embargo, lo que sí se está viendo que es un problema es que, claro, dices, el tren llega al centro de la ciudad, pero también es verdad que cada vez más la gente no vive en el centro, sino también cada vez hay más gente que vive o incluso que trabaja en los alrededores de grandes ciudades y que a veces llegar al centro para coger el tren es un gran problema. Y, por tanto, digamos, está empezando a desarrollar una especie de sistema nuevo de transporte en el cual el tren pueda tener varias paradas y en esos tramos urbanos no hay ningún problema en que el tren pare o vaya un poco más despacio. Lo que hay que hacer es luego ya cuando sale a la ciudad tiene que ir muy deprisa. Vale, y ahora abunda un poco en este tema porque también creo que es interesante. ¿Cómo el tren de alta velocidad, cuando realmente esté, porque es muy nuevo, relativamente es nuevo, y más aquí en España, pero es nuevo, cómo puede cambiar eso, las costumbres y los usos de la sociedad? Porque el automóvil supuso una revolución en la forma de vida y ahora tú acabas de apuntar algo, si podemos abundar un poco más en esto. Realmente, antes simplemente trabajar en Girona y vivir en Barcelona eran 100 kilómetros. Hoy empieza a ser ya trivial, aparte del coste económico, ¿no? Pero cómo, o si tenéis algún tipo de estudio de cómo la forma en que vivimos. Sí, indudablemente, al situar, digamos, dividir el tiempo de viaje por 2 o por 3 con respecto a otros modos de transporte, pues ya te permite escoger la ciudad en la que vives, que puedes vivir con una calidad de vida y con unos costes incluso inferiores y desplazarte al trabajo, o también, digamos, puede fomentar, y de hecho está fomentando muchísimo la movilidad interna para motivos de vacaciones, te permite pues aprovechar un fin de semana en distancias largas, porque antes para ir un fin de semana o ibas en avión a distancias larguísimas, pero distancias entre 300 y 400 kilómetros, pues tiempos de viaje cortos, tiempos de vacaciones cortos como un fin de semana, no te permitía hacer esos desplazamientos. Está contribuyendo muchísimo también pues a fomentar el turismo, a mejorar el desarrollo del turismo, la movilidad de las personas. En fin, está cambiando bastante la vida de las personas. Yo diría, Sí. yo diría que este futuro que nosotros consideramos que será muy ferroviario requiere de profesionales y requiere de personas que conozcan el ferrocarril, profesionales que hayan estudiado diferentes especialidades y luego personas que realmente sean conscientes o que amen el ferrocarril, que lo quieran. Un poco es esta labor la que estamos haciendo desde Vilanova, porque Vilanova es la capital educativa del ferrocarril. Es decir, por diferentes motivos, actualmente hay un máster, hay formación profesional de grado medio y está el museo. Es decir, que lo que pretendemos en Vilanova es atender esas necesidades de acercamiento de la ciudadanía al ferrocarril, a ese ferrocarril amable, acogedor y formar a las personas. Quedan 2 minutos, como hemos dicho antes. Tal vez os pediría que en 2 minutos os hagáis la pregunta que no os he hecho. No sé qué no te he preguntado, es importante que digas y cada uno de vosotros tenéis segundos, pero algo que nos hemos dejado el tintero. Una de las preguntas que has comentado antes era decir, ¿qué ha traído la velocidad? Yo, por ejemplo, pues tengo conocidos que van de Barcelona, viven en Barcelona, trabajan en Lérida y van y vienen el mismo día. Esto, si hace 10 años me hubiesen preguntado si pasaría, hubiese dicho que no. Yo creo que quizá esto era... Lo mismo pasa en Madrid, yo Vilanova-Madrid o de Barcelona-Madrid son 2 horas y media. Entonces, yo creo que esto ha aportado mucho. Porque, bueno, sí, en avión también las distancias son cortas, pero depende, si no coges el puente aéreo, no es competitivo. No tiene nada que ver, el avión es realmente... Yo quizá esto sería lo que más, que no haya dicho. Alberto, ¿qué nos hemos Yo dejado destacaría que desde el punto de vista de la formación de profesionales, el ferrocarril durante sus primeros 150 años evolucionó poco. Las escuelas de caminos enseñaban el camino y la interacción entre el vehículo y la vía, las escuelas industriales enseñaban el vehículo, pero la alta velocidad nos ha traído ciencias nuevas, nos ha traído la electrificación, las interferencias electromagnéticas entre la electrificación de las señales y sobre todo la señalización y las comunicaciones. Y existía una laguna en la preparación de los universitarios en esos campos nuevos y por tanto creo que este máster es muy necesario porque por una parte existía laguna en esos campos y por otra parte en la coordinación general del sistema, que de alguna manera es más compleja que antes. De acuerdo, pues hemos llegado, como siempre, ya os he dicho al empezar que nos íbamos a quedar con las ganas de todo, porque yo realmente empiezo a enterarme de qué va y se nos acaba el tiempo, suele ocurrir. Bueno, tal vez os citemos
otra vez para seguir hablando del tema, y lo que sí propongo es que al final del vídeo en los créditos pongamos las direcciones web del máster y las direcciones web que nos aportéis para que simplemente podamos saber más y que no se acabe simplemente en este programa de 30 minutos. Gracias por haber estado aquí y hasta la próxima. Gracias.